Hola, hola, bienvenidos a Big Left, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo llegando de misa y me gustó la lectura de hoy día. La lectura uno se puede imaginar, hay varias lecturas. Está la lectura del Antiguo Testamento, después está la lectura de las epístolas, hay una lectura de la epístola de San Pablo y después el Evangelio de San Juan, cuando narra el mismo San Juan, cuando está viejo, escribe el Evangelio, narra cómo conoció a Jesucristo. Primero fue donde Juan Bautista, con Andrés, el hermano de Pedro, de Simón Pedro. Entonces fue donde Juan Bautista y Juan Bautista les dijo, ahí está, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ellos se acercaron a Cristo y no sabían qué decirle, entonces le preguntaron una cosa como, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, vengan, vengan a ver. Jesús era constructor, no solamente era carpintero, constructor, jefe de obras, era ingeniero y constructor. Tenía como todos esos títulos que tendríamos ahora en la modernidad. Podía construir casas y amueblarlas, toda esa capacidad tenía. Entonces, la casa que debe haber hecho de forma improvisada, de haber sido de paja, mirando el río Jordán, uno se imagina cómo era aquello, y ellos llegaron ya tarde, dice el Evangelio a las 4 de la tarde, que la hora del Imperio Romano eran la hora décima, y después de la hora décima, a las 6 7 ya se pone el sol. Entonces ellos se quedaron toda la noche conversando con Cristo y en la mañana sale Andrés corriendo a buscar a Simón Pedro para decirle, he encontrado al Mesías. Es muy bueno eso lo que dice Ignacio de Loyola de hacer una composición del lugar, imaginarse cómo es eso. Eh, Venía pensando en el camino que debía hacer un video sobre lo fácil que es salvarse. A Cristo le preguntan, eh, ¿cuántos serán los que se van a salvar? Cristo le preguntaban eso. Como, ¿qué porcentaje? En el fondo algo así diríamos ahora en la modernidad. ¿Qué porcentaje se salvan? ¿Cuáles se condenan? Y Cristo dice, entren por la puerta estrecha, porque las puertas estrechas son pocos los que entran, y por la puerta ancha es ancha la puerta por donde van muchos a la perdición. Entonces dice pocos, dice muchos, y eso a uno lo atormenta de alguna manera porque realmente son pocos los que pueden cumplir, pero cumplir es tan fácil. Es decir, ir a misa todos los domingos, comulgar, confesarse por lo menos una vez al mes, orar todos los días, en la mañana y en la noche, ojalá un rosario al día, cumplir los mandamientos, eh, tratar de cumplirlos. Yo sé que es difícil cumplir todos los mandamientos, pero tratar de cumplirlos. Entonces, lo difícil es ser santo, pero salvarse no es difícil. Así como es muy fácil condenarse. Y es muy difícil también condenarse para algunas personas. Entonces, esto del fácil, el difícil, pero yo quería leerles a ustedes los mandamientos. Esto de cuando existe un dogma que dice fuera de la iglesia no hay salvación, uno tiende a rebelarse con eso y tiende a pensar, bueno, ¿y qué pasa con tantos musulmanes que son buenos, budistas, hinduistas, nuestros hermanos cercanos, que son los herejes protestantes, que ellos son devotos de Cristo? Entonces, ¿cómo es esto? Y uno se revela frente a ese dogma, que es un dogma que parece muy duro, lo mismo que el dogma del sexto mandamiento, que hoy día había una lectura de Pablo donde decía, cuando uno hace cualquier pecado, ya sea, por ejemplo, robar, envidiar, mentir, todos esos pecados quedan en el alma, pero el único pecado que queda en el cuerpo es el que va contra el sexto mandamiento, que es no fornicar. Y no fornicar incluye todo tipo de fornicaciones, ya sea lo de los solteros, ya sea el adulterio, ya sea la homosexualidad o cualquier tipo de manifestaciones sexuales que no estén dentro del matrimonio. Entonces, eso es como fuera del matrimonio no hay salvación.
Dentro del matrimonio hay salvación, dentro de la iglesia hay salvación. Entonces uno se revela porque uno quiere ser más bueno que Dios. Por ejemplo, los animalistas dicen no puede ser esto. Dios ordena en el Génesis dominar la tierra y servirse de los animales. Uno puede ver cómo matan la vaca, quizá uno no es bueno para matar, pero hay gente que mata vacas, mata corderos y lo hace de la manera más indolora, y esos después se come a uno con un montón de gente en el campo, los corderos, y es una celebración. Entonces los animalistas, los veganos, quieren ser más santos, más buenos que Dios. Y también uno se puede revelar y decir, no, ¿por qué esto? Y me recuerda cuando yo era joven, era adolescente y caminaba por mis barrios. Yo vivía en el barrio Alto, en Las Condes, camino de la Rayán, y en San Damián, que ahora es un barrio sumamente burgués, siempre lo fue, inicialmente fueron barrios burgueses, pero en el gobierno de la Unidad Popular quisieron rodear esos barrios con poblaciones. Ahí estaba la Luciano Cruz, que era de una toma del Mir. Más allá, casi al frente de mi casa, estaba la Ñancahuazú, que era otra toma del Mir. Detrás del monasterio benedictino había otra toma de gente pobre. Entonces yo miraba a la gente pobre y decía, pobrecitos, esto es una desigualdad atroz, porque yo vivía bien, era un niño bien, que tenía una casa espléndida, con piscina, con bodegas, yo tenía mi propio escritorio, con un escritorio que había traído mi abuelo de París en un barco, tenía mis libros y yo tenía un buen vivir y me transportaba, me imaginaba que esos pobres vivían mal y lo pasaban pésimo. Resulta que con el tiempo, como me hice marxista, leninista y no tuve mi título profesional, y por otro lado se cerraron todas las puertas de los contactos que yo podía tener producto de mi locura política. Después fui pobre, y al experimentar la pobreza durante años, estos fueron muchos años, décadas, alrededor de 30, más de 30 años, eh, en distintas modalidades de pobreza, pero viví de la pobreza extrema, de no tener que comer y no tener dónde dormir, pobreza extrema, de ser un homeless, un hombre sin casa, de esa pobreza extrema a distintas pobrezas relativas, y me di cuenta de que lo que yo hacía era una rebeldía, que yo se la escuché también al George Jackson, que decía, yo que soy privilegiado, me siento mal de ser privilegiado. ¿Qué es esa estupidez? Cuando uno vive la pobreza, cuando uno vive la pobreza, se da cuenta que los pobres son felices. Bueno, me fui por otro lado. Yo lo que quiero leerle hoy día es eh, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, que aquí lo tengo en mi celular, lo siento. Entonces, para el sacramento de la confesión es algo fundamental. Yo lo que les dije en el video anterior es que no hay tiempo, o sea, hay un problema de tiempo ahora. Para la humanidad, para cada nación, porque viene el juicio de las naciones, para cada ser humano, tenemos que aprovechar de estar en estado de gracia, que es lo mejor que nos podemos hacer, lo único que podemos hacer bueno en este mundo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Por ejemplo, Hitler ganaba todas las batallas, todo el tiempo iba como en una espiral ascendente, iba ascendiendo en poder, en poder, en poder. De repente se tiró con la Unión Soviética, pensó que iba a ser fácil la Operación Barbarroja, y de repente, ¡wow! Se le hizo difícil. Las tropas alemanas llegaron exhaustas a 30 kilómetros de Moscú, y sin embargo el ejército rojo, que había sufrido pérdidas de millones de hombres y todos los materiales de guerra, todo había sufrido una pérdida que, que en ese momento, el 7 de octubre del año 1941, Hitler se entusiasmó y lanzó una proclama, ordenó lanzar una proclama de que el ejército rojo estaba derrotado. Sin embargo, 2 días después viene la lluvia, los
los Panzer, los equipos motorizados no podían avanzar en el barro y después los, los ratones se comieron el plástico que tenían los conductos eléctricos de los Panzer y después vino el invierno temprano con fuerza y vino un contraataque porque el ejército rojo estaba robustecido y contraatacó y vinieron también unidades que venían desde Siberia porque un espía alemán que estaba en Japón comunicó a Stalin de que los nipones, los japoneses no iban a atacarlo, no iban a atacar Vladivostok. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Si es que lo gana, porque el mundo a veces no se gana. Eh, Nosotros tenemos en este momento una, un imperativo categórico, que es estar en la gracia de Dios. Y estar en la gracia de Dios es fácil. Hay que confesarse y hay que comulgar. Hay que orar todos los días. Por lo menos, ojalá un rosario diario. O al levantarse, orar. Mantenerse en oración. Entregar y ofrecer todo lo que se hace en el día. Entonces, a eso quiero referirme y vamos a leer este examen de conciencia. Primero, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí hay que hacerse algunas preguntas. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? Es Dios el centro de mi corazón y mi preocupación principal? ¿Rezo todos los días? ¿Creo que no necesito a Dios? He desesperado al pensar que Dios no perdonará mis pecados en la confesión. Ahí está lo que se llama el escrúpulo, pero eso es muy poco moderno. Casi nadie padece de escrúpulos, sino que al contrario, nosotros padecemos de laxitud. Pensamos que eso no es pecado y es pecado. En la antigüedad había tal rigurosidad que, por ejemplo, Ignacio de Loyola, cuando se convirtió, sufría de escrúpulos. Escrúpulos es pensar que es pecado lo que no es pecado. Y pensar que Dios no te va a perdonar, te desesperas porque Dios no te va a perdonar eso. Eso es una cosa más bien antigua. Me esfuerzo en cultivar mi fe y formación cristiana. Esto es fundamental. La ignorancia culpable. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y la omisión en el conocimiento es algo generalizado, sobre todo en las mujeres. Las mujeres se afirman, se basan más que nada en la intuición. Y esto yo lo digo con conocimiento de causa. Estuve en, no sé, en 5 universidades, en distintas carreras. Y yo me fijaba que la mujer lo que hace es anota lo que dice el profesor y escribe y después saca una buena nota y después se olvida de lo que aprendió. O si no lo retiene porque viene otro examen, pero después lo olvida. En cambio el hombre es curioso por naturaleza y está hablando con el profesor. Hay diálogos interactivos con el profesor porque tiene curiosidad. Y eso a nivel mundial. Hay una estadística de que el hombre es más culto. Ahora, en la cultura el hombre puede extraviarse porque puede transformarse en un marxista. Porque a mediana cultura, cuando uno es medianamente culto, puede extraviarse y no tener fe. A mucha cultura vuelve la fe. A nada de cultura hay fe. El hombrecito o la mujer que son muy ignorantes tienen una fe que es una fe de pueblo, una fe de cristiandad, de pueblo. Y muchos que son medianamente cultos abandonan la fe porque tienen una mediana cultura. Entonces, esto de tener una curiosidad por cuáles son de estas cosas tan simples como los mandamientos, cultivarse, cultivar la fe, leer las Santas Escrituras, pero leer también los comentarios de las Santas Escrituras, de las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera. Me esfuerzo en cultivar mi fe y formación cristiana, colaboro con las necesidades de mi parroquia. Esos son, en mi parroquia en Las Condes eran
30.000 personas que iban durante la semana, había 50 que iban todos los días a misa y había unos 5 que colaboraban. Esa es la proporción. 5 que colaboran, 50 que van todos los días, yo me contaba entre ellos, todos los días a comulgar a misa, y, perdón, 3.000, perdón, 3.000 que van a comulgar en el fin de semana, que van a misa el fin de semana. 3.000, 50 y 5. Y el radio de acción los bautizados eran 30.000. O sea, el 10% van a misa. Todos los demás son bautizados, no tienen ni idea de nada. Rezo y me sacrifico por los demás, doy testimonio de Jesucristo y de la vida cristiana. Ahí hay personas que van a misa incluso y que se arrepienten con sus hijos. A mí me pasó eso. Que uno se pone a hablar con el hijo cosas de Cristo y la persona me dice, no, no, no hables eso, porque mi hijo es de otra onda, mi hijo es comunista, no le hables eso. O sea, tienen vergüenza de ser cristiano y tienen vergüenza de proclamar a Cristo con sus hijos y van a misa. Entonces es una incoherencia. O sea, eh, Jesús dice, aquellos que me reconozcan ante los hombres serán grandes en el reino de Dios. Aquellos que se olviden de mí serán pequeños. ¿Por qué? Porque no, los que se avergüenzan. ¿Qué es eso? Me adhiero firmemente a la doctrina y a las enseñanzas de la iglesia. Esto es parte del primer mandamiento, porque Dios encarnó en su hijo, el hijo de Dios engendró a su hijo y ese hijo se encarnó en María y ese hijo creó una iglesia jerárquica y una iglesia con un magisterio bimilenario de 2000 años. Me avergüenzo de que se sepa que soy cristiano. Participé en prácticas ocultas o supersticiosas, por ejemplo, en la adivinación del futuro como el tarot o la lectura de las manos, etc. Aquí esto es también, perdónenme que sea así, pero es que las mujeres son las que más entran en este tema. Dicen, yo claro, soy católica, toda la cuestión, pero voy a hacer Reiki, voy al yoga, no les digo el yoga de posiciones, que eso yo lo veo inocuo. ¿Ah? El yoga que se hace en los gimnasios yo lo veo inocuo, en mi opinión personal. Es el yoga más ideológico, donde se hablan fundamentos metafísicos, religiosos del hinduismo. Ese yoga. Entonces, hay mujeres, hombres también, pero la mayoría de las mujeres que van a todas estas manifestaciones de la New Age y, y bueno, están faltando al primer mandamiento, derechamente, porque dice, Dios es celoso, quiero que me ames a mí. Para eso es suficiente. Lo que me decía un hombre que era precisamente un ateo marxista, que era muy dado a la lectura de los clásicos españoles, era un doctor, él había estudiado todo lo que era el siglo de oro español. Entonces él me decía, ¿por qué la gente busca en el hinduismo o en el budismo la espiritualidad cuando está en el catolicismo? Él me lo dijo siendo ateo y comunista. Dijo, cuando está en el catolicismo hay una espiritualidad suprema, ¿sí? Porque uno está con un tú, con un alguien, con un tú con mayúscula, con un otro. El otro es un disolverse en un tú que no es un tú, sino que es algo, es un panteísmo donde esa gota que está en el océano, que es una espuma, tiene que reconocerse parte del océano y vuelve a ser océano. O sea, hay una eliminación incluso de la personalidad. En cambio, en la revelación cristiana se mantiene la personalidad. Y de eso se queja Nietzsche, cuando dice, ¿cómo puedo pensar que imaginarme a, a San Pedro eterno? ¡Ay, qué horror! Decía Nietzsche, porque le gustaba burlarse de eso. Pero, ¿cómo uno quiere que su madre o sus hijos o su esposa, la gente que uno quiere, que está, la gente de su familia, ojalá se salven y sean eternamente salvos en el cielo? No tomarás, el segundo es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Segundo mandamiento. ¿Alguna vez mentí después de jurar por Dios? Que
¿Qué estaba, qué estaba, claro, cuando uno miente y cuando jura por Dios? ¿Alguna vez maldije a Dios por sus obras? La blasfemia. ¿He mostrado falta de respeto por los religiosos, lugares o cosas santas? Santificar, el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. ¿Cumplo con los mandamientos de la iglesia? ¿Cuáles son? Oír misa entera, entera, de principio, llegar temprano, de principio a fin. Todos los domingos y las fiestas de guardar, que son las fiestas que tenemos, la Inmaculada Concepción, la Asunción, el Corpus Christi, San Pedro y San Pablo. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte si se ha de comulgar. Eso es mandamiento de la iglesia. Tercer mandamiento de la iglesia, comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección. Eso es lo mínimo, pero que lo mejor es todos los días. Si tú tragas la hostia y la hostia la tragas seca y está en tu corazón cuando va por el esófago en esa carnalidad de que tienes a Jesús con su divinidad y su humanidad ahí en el área del corazón y tú le pides, Señor, cambia mi corazón. Tú, cuando uno va a ir a comulgar, dice las palabras del centurión romano que decía, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla a su hija, para sanarme. En un segundo, en un 0,1 de segundo, en una décima, en una centésima de segundo, Cristo puede sanar tu corazón o tu mente. Tienes la hostia, te arrodillas, te pones en oración y la hostia que es Jesús te sana tu mente, te sana tu corazón. Después, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Hay que ayunar el Viernes Santo y el sábado, son 2 días, hasta la madrugada del domingo. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Lo que hay que hacer es dar el diezmo. Hay muchos dicen, no, ¿cómo voy a dar el diezmo si la iglesia está corrompida? Los curas son corruptos, el Vaticano, está el demonio en el Vaticano, porque ha entrado el demonio a través de la infiltración de, los, de, la, de, de la masonería eclesiástica. Mala cueva. Yo doy mi aporte, doy mi diezmo, y allá verán ellos lo que hacen, pero yo lo doy, porque es lo que uno lo da de corazón. He recibido la Sagrada Comunión sin haber confesado antes algún pecado mortal contra la ley de Dios. He guardado el ayuno de 1 hora al menos antes de comulgar, un ayuno de 1 hora. Y yo digo también un ayuno de 1 hora después, mínimo. Si uno tiene la comunión, esperar a darse el patache los domingos. Voy al sacramento de la confesión con sincero deseo de arrepentimiento y de cambiar. Es fundamental ir realmente arrepentido al sacramento de la confesión. Mentí en la confesión o no confesé algún pecado mortal por vergüenza. Eso es grave. O sea, uno va a confesarse y va a confesar todo. Me he esforzado en corregir mis pecados anteriores. Eso es importante, el examen de conciencia antes de dormir. Revisar el día y decir, ¿cómo voy en mi vicio? Yo tengo este vicio. Este vicio, ¿he mejorado hoy día por este vicio? El domingo evito actividades que me impidan el culto a Dios, perturben la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario para el alma. Bueno, eso hay ahí una cosa que también es lo que es la caridad. O sea, uno tiene una vida familiar el domingo, a veces hay muchas en los domingos y las fiestas, hay muchas proposiciones del mundo. Por ejemplo, los días de fiesta, como se hace un fin de semana largo, vamos a la costa, vamos a algún lugar a pasarlo bien. Sin embargo, a pesar de lo más lindo que, que, que uno puede hacer, porque yo lo he vivido y les recomiendo, es si uno está, por ejemplo, un fin de semana largo, porque es fiesta, y es la fiesta por decir, de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y uno está en un balneario, acudir en la mañana a la misa.
en el balneario. Es fantástico cuando uno anda de vacaciones o anda de viaje, el respetar ese día, aunque uno ande de viaje en un lugar espléndido, hay muchos panoramas de ir a estoy hablando de gente con plata que anda por ahí en Europa. De todas maneras, ir a la misa. Y yo lo he hecho cuando joven, cuando tenía 15 años, me acuerdo que estuve de vacaciones en Viña y iba a una iglesia que está en 5 Norte con Avenida Libertad. Y ahí iba a las 8 de la mañana, me levantaba temprano a las 8 de la mañana y todo el día era una maravilla. Tenía 15 años, era una maravilla ir a la playa, jugar pool, que jugaba pool, cualquier cosa que hacía que era mis vacaciones. Ya. Después vamos al hemos, hemos terminado con todos los mandamientos de la iglesia y ahora pasamos a los mandamientos humanos, horizontales. El primero, honrarás padre y madre. O sea, aquí eh, lo que establece Moisés, que el primer mandamiento para la seguidilla, primero hay 3 mandamientos con respecto a Dios, después vienen 7 mandamientos con respecto a los demás, en la parte horizontal. Y todo esto no solamente es una creación de, de Moisés. Si uno va a la cultura hindú, está el yama y el niyama, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Si uno va a la cultura inca, ellos tienen el no mentir, el no robar y el no estar ocioso. Eran 3 mandamientos. Es decir, esto es de sentido común. Lo del matrimonio es de sentido común. En todas las culturas hay un sistema de matrimonio y hay un poder que va emergiendo a partir de la unión de diversos matrimonios en una tribu, y eso es en una jefatura y después en una monarquía, que significa el nacimiento del Estado, la sacralidad de la fe en distintas fes, en distintas creencias. Esto es parte de lo humano. Entonces dice aquí, honrarás a padre y madre, hijos. Primero los hijos. Desobedezco a mis padres, les agradezco lo que hacen por mí, les falto respeto, tengo vergüenza de ellos, les miento, les robo, trato con respeto y cariño a mis hermanos y demás en la familia, contribuyo al bien y a la alegría, obedezco a quienes ocupan el lugar de mis padres, como por ejemplo mis profesores. Eso ahora, hoy día es tremendo. Los profesores son un padre y están siendo destruidos, están siendo crucificados los profesores. Padres, ¿me preocupo de la formación cristiana de mis hijos? No, que usted tiene que sacar su título y ser millonario o tener recursos para después solventar una familia. Y quiero que saque un título. Y nada más que eso. Y solamente eso, que saque su título. Pero lo más importante que pueden hacer los padres es enseñarle a los hijos doctrina, doctrina, enseñar la fe, cultivarlos. Y eso no es de un día, no es hablar un día, una vez al año, es todos los días, todos los días. Me preocupo del resto de la educación y de las necesidades materiales, bueno, mínimo. Soy demasiado exigente y blando o blando en sus faltas. Demasiado exigente casi no existe ahora, sí, es un tema antiguo. Lo que hay ahora es que somos demasiado blandos con los hijos y con los nietos. Rezamos en familia, ¡puf! Eso sí que se perdió. Rezar en familia, antes de comer, rezar en familia, un rosario en la familia, eso es uno entre 1000, o entre 10.000, o entre no sé cuánto. Después viene el quinto mandamiento, que es no matarás. He realizado o cooperado en algún homicidio, me sometí a un aborto o aconsejé a alguien a hacer un aborto, utilicé anticonceptivos abortivos o alenté a que alguien los utilizara, participé o insté a realizar una eutanasia, he intentado suicidarme o alenté a alguien a hacerlo, he consumido drogas o alenté a alguien a drogarse. Aquí el no matarás, la droga es algo que te va a destruir a ti mismo. En ese sentido está incluido aquí. Tengo ira con He tomado alcohol en exceso. Es verdad, cuando uno toma alcohol en exceso tiende a caerse, no puede manejar, pero cuando camina
Si uno sale corriendo con emborrachera, se puede romper la rodilla, uno cae a veces mal. Yo he caído de rodillas borracho, es terrible. Entonces eso lo está incluyendo. Y aquí incluyen cuando Jesús dice, han oído de los antiguos que dicen no matarás, pero yo digo que aquel que se enoja con su hermano ya es reo de condenación. Maldije a alguien, tengo ira contra alguna persona, me niego a perdonar, tomo todas las precauciones para no poner en peligro mi vida y la de los demás cuando conduzco. Es decir, los tipos que pasan a 180 o 200 por hora no está bien. O sea, uno tiene que manejar 120, como dice la ley, y cuando a veces pasa, yo a veces ocupo 140 porque estoy pasando. Pero en general hay un límite que es de criterio. Mm, eh, Tomo todas después, he sido violento con otras personas verbal o físicamente. Claro, la violencia verbal, el insulto físicamente. Ahí está lo que es la violencia intrafamiliar. He torturado, mutilado o violentado a alguna persona. Caigo en facilidad en las redes de la lujuria y la glotonería. Claro, la glotonería en realidad lleva a- a- a la- a maltratar tu salud, lo que significa que estás matándote de alguna forma. Y la lujuria también es la lujuria es un exceso que lleva a que el cuerpo se deteriore. Santificarán las fiestas. Y acá vamos entonces al sexto mandamiento. El sexto dice no fornicar. Me he masturbado, miré pornografía, la pornografía es dañina, está comprobadísimo. Si soy casado, pongo mi matrimonio en primer lugar, he tenido relaciones sexuales con otra persona, uso condones, uso anticonceptivos. Si soy soltero, he mantenido relaciones sexuales sabiendo que no puedo hacerlo al no estar casado. Ese, está re mal parado ese mandamiento actualmente, o sea, nadie lo respeta. La juventud, yo conocí, bueno, cuando yo era joven, pero ahora son peores que cuando uno era joven, o sea, ha ido en aumento esto. O sea, los hijos, los- los hijos, no sé si los nietos, espero que no, porque son muy chicos todavía, pero la gente de entre 20 y 30 actualmente es peor que antes, o quizás igual, pero yo creo que peor, sí. No robarás. He robado algo a mis padres, amigos, desconocidos o en algún negocio. Cumplo mis promesas, acuerdos, contratos. Es importante. Cumplir los contratos es parte del no robarás. Por ejemplo, típico, esto es típico. Los que arriendan dicen, bueno, dejémosle la cuenta de la luz, del gas, dejemos todo esto porque yo me voy a pagar de mi mes de garantía. Resulta que lo que dejan es muy superior. A veces son 3 meses de garantía. Yo tengo un arriendo, a mí me pasa eso. El tipo dice, bueno, me voy a ir nomás, porque probablemente no me va a devolver el mes de garantía. Yo devuelvo los meses de garantía cuando uno ve que el departamento, porque estoy cumpliendo el contrato, que si el departamento fue entregado correctamente, devuelvo el mes de garantía. Pero, pero bueno, eso es un robo de alguna manera. Si tú has ocupado un montón de gas, un montón de agua, un montón de electricidad, dejaste gastos comunes en un edificio sin pagar, eso es robo. No devolver el crédito es robo. No robarás. Soy responsable en mi estudio o profesión también, porque los padres o están pagando una universidad y los hijos no están ocupando eso. Y a veces los hijos dicen estoy estudiando y no están estudiando. Y no están nada, no van ni siquiera a clase. ¿Pago el salario justo y los respectivos impuestos? Sí, eso, obvio, pagar el salario justo. No darás falso testimonio ni mentirás. Es el número octavo. He mentido, difundo chismes sobre otras personas. A veces no solamente es mentir, sino que está la calumnia cuando uno inventa algo, eso es gravísimo. Decir, no, este gallo en realidad le puso el gorro a su señora. Y no es verdad, es una calumnia tremenda. Pero cuando uno inventa, es calumnia, pero cuando uno cuenta los detalles con delectación, con gozo.
Eso es lo que se llama en Chile pelar. En España se llama despellejar, que es, mira, este gallo es así y así. Y son cosas verdaderas. Se llama detracción, también es una falta. Uno se goza en destruir la fama del otro, que la fama quede aminorada y quede deteriorada la fama. Porque la fama es un bien, la fama es un bien. Y el chisme, la calumnia, la detracción van en contra de la fama. Doy a conocer información privada, el robo de información o la información privada, que te dicen esto no se lo cuentes a nadie y se lo cuentas. Estás deteriorando la fama de esa persona. Busco formarme para encontrar la verdad. Aquí de nuevo aparece el tema de la formación. No darás falso testimonio ni mentirás. Está también en que no estamos llenos de mentiras. O sea, los medios de comunicación, la televisión miente en el 100%. A veces yo he visto que están mintiendo en una frase, en otra frase, y en otra frase, y en otra frase. Están mintiendo con las imágenes, cortan, están todo el rato mintiendo. O sea, la televisión no es saludable. Y mucha literatura tampoco es saludable. Todo lo que se ofrece en estas librerías de ahora tampoco. Hay que ir a librerías de viejos para leer cosas. Entonces uno tiene que formarse, buscar los canales de YouTube que te formen, porque uno tiene que formarse en la verdad. La verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! ¿Quién dice eso? Nadie lo ha dicho. No lo dijo Buda, no lo dijo Mahoma, no lo dijo Lao Tse, no lo ha dicho nadie. Ni Krishna, nadie. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Me Después el 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este mandamiento es un mandamiento espiritual. No se trata que tú vas a ir a un negocio y vas a robar un chocolate y te lo metes al bolsillo porque estás con tentación de chocolate. No, aquí es, me he permitido tener pensamientos y deseos impuros referentes a personas casadas o consagradas. He sido causa de ruptura de alguna familia. ¡Uf! Esto es actual total. La ruptura de familias por adulterio. Con mis conversaciones, actitudes, modo de vestir, he dado mal ejemplo a los demás. Ahora la moda es sagrada. Entonces, hay mujeres que van en la moda y esa moda es horrible porque llama al pecado. Yo sé que el hombre es pecador. Al mirar, el hombre está pecando. El hombre es culpable. Pero existen dos en ese pecado. He cuidado el pudor respecto de mi vestimenta para no atraer las miradas del sexo opuesto. Esto es el 9, es decir, no seamos envidiosos. Y después está el número 10, dice, no codiciarás los bienes ajenos. También es un mandamiento espiritual. No seamos envidiosos. Si alguien tiene plata y tiene un regio auto, una regia casa, una regia señora y sale a viajar, no lo envidiemos. Qué lindo que le vino bien en la vida. Envidio o deseo mal a otras personas. Wow, eso es grave. Desearle el mal a otras personas es grave. Soy celoso. No es tan grave, pero es una cosa que es horrible. Cuando las personas son celópatas, eh, destruyen las relaciones de pareja. Se destruyen por los celos. Soy egoísta. Bueno, no codiciarás los bienes ajenos. Y aquí termina los 10 mandamientos y vamos a la confesión. En la confesión, frente al sacerdote que actúa en nombre de Jesucristo, haga este acto de arrepentimiento. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme por las penas del infierno y del purgatorio. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Viva Cristo Rey.